Si estás a punto de hacer el techo de tu casa o hacer alguna refacción, no te pierdas este video porque te voy a hacer ahorrar muchísimo dinero. En este caso me gustaría comparar esta clase de techo que te voy a enseñar, que es el techo de piedritas o el techo árido, principalmente con su principal competencia, que vendría a ser el techo de chapa. Y te puedo decir un dato súper importante y con este te quedas hasta el final seguro. Con el valor de tan solo 3 metros cuadrados de chapa, estarías haciendo 32 metros cuadrados de techo terminado. Realmente el ahorro es muchísimo y más en estos tiempos donde la chapa realmente se fue a precios siderales. Ahora tengamos en cuenta que si este video se hace viral, me van a tener que ir a buscar alguna zanja porque me van a perseguir todos los fabricantes de chapa. Y en este video no solo te voy a hablar de los techos de piedritas, sino que te voy a enseñar a hacerlo y te lo voy a dejar acá el minuto exacto cuando empieza toda la parte técnica. Pero antes me gustaría hablar de toda la parte comparativa con otros techos. En este caso principalmente lo vamos a comparar contra la chapa y también por el techo vivo por si te interesa. Una de las ventajas frente al techo de chapa es que no hace ruido. Es un techo bastante insonoro porque las gotas impactan sobre la piedra y la piedra, al ser una superficie irregular, es como que hace que la gota estalle, pero casi no se siente el ruido. Así que eso es una gran ventaja frente al techo de chapa. La ventaja más importante, quizás también para mucha gente, es que es el más económico, realmente muchísimo más económico, pero también son más fresquitos. Si utilizamos piedra blanca, por ejemplo, en el techo, va a ser un techo que levante muy poca temperatura. Si le sumamos la aislación, por supuesto que va a ser mucho mejor. También son transitables, son realmente muy fáciles de hacer, son muy duraderos si utilizamos los materiales adecuados y un plástico que yo te voy a comentar cuáles deberían ser los plásticos adecuados para poder hacerlo. Realmente puede durar muchísimo, pero superar como 10 veces o más la duración de un techo de chapa. También lleva muy poco mantenimiento y al mismo tiempo, al ser un techo de piedritas, filtran muchísimo mejor el agua que pueda venir con hojitas o lo que sea, así que todo el mantenimiento de la canaleta justamente para el agua pluvial es casi nulo porque las hojitas quedan en la piedra y no se acumulan en la canaleta. Y una de las grandes ventajas que tiene también es que si lo calculamos previamente en estructura, se puede convertir en el futuro en un techo vivo. Y ya que mencioné los techos vivos, ahora comparémoslos con los techos vivos. En principio son mucho más económicos que el techo vivo, son mucho más livianos, pero justamente el techo de piedritas podría ser una capa justamente antes de empezar a poner la tierra. ¿Qué sucede? Hay muchas zonas donde hay mucha sequía. Estos techos son ideales justamente para zonas donde hay poca agua. Y los techos vivos necesitan agua para mantenerse verdes, porque si no se mantienen verdes, salvo los techos de crasas y suculentas que tenemos acá, te dejo el video en la descripción, pueden sufrir algún incendio. Estamos hablando de materia seca, vegetal, arriba de nuestra cabeza, y en la primera chispa, cuando hace mucho calor, puede prenderse fuego. En este caso, estos techos no se van a prender fuego nunca. Así que si vivimos en zonas que son más bien áridas, con sequías frecuentes, el techo de piedrita es una gran solución y de hecho se usa muchísimo esta clase de techos en esas zonas. Y ahora sí, vamos con los aspectos técnicos y constructivos de estos techos áridos. En principio, una de las cosas más importantes, porque seguramente me lo van a consultar, es: Martín, ¿cuál es la piedra que tenemos que utilizar para hacer estos techos? Y en principio es la piedra que ustedes consigan. No hace falta que sea una piedra liviana, pometina, piedra volcánica traída de 5.000 kilómetros de distancia. No, en absoluto. Estamos hablando de piedra partida común, lo que se conoce como granza. Y esto que les voy a decir es un dato universal. Cuando las piedras las parten, las catalogan por tamaño, ya sea las arenas de río o las piedras un poquitito más grandes. Y en este caso de piedra de construcción, a la granza acá le decimos a la piedra que va de 1 centímetro a 3 centímetros, aunque también hay otra que es un poco más económica, que va de 3 centímetros a 5 centímetros. Incluso podríamos como mezclarlas. Lo importante es que no sea una piedra mezclada con el polvo de piedra y estas cuestiones, porque lo que nos interesa justamente es que sea una capa filtrante y que en zonas ventosas, cuando se seque, no ande volando justamente el polvo de piedra. Así que piedra de 1 a 3, no importa si es pesada, en lo posible que sea blanca justamente para que refracte, pero si es oscura, y bueno, es la piedra que conseguimos. Aclaro esto porque mucha gente se enrosca mucho con que el techo árido tiene que ser de pometina. No, de hecho, en algunos lugares donde el viento puede ser como tremendo, no es recomendable porque se te va a volar. Y ya que nombré piedras voladoras, mucha gente va a decir: pero Martín, ¿no se vuelan las piedritas del techo y estas cuestiones? Si tienen alguna duda, pueden agregar piedra más pesada, pueden poner más piedras, o si tienen algún temor porque el techo realmente es muy grande, en vez de planificar una capa, que ya les voy a decir cuál es la que recomiendo, pueden planificar una capa del doble justamente de peso, de espesor, y ya con eso se ahorran todos estos problemas. Y ahora me vine a la construcción terminada para hablar un poquitito sobre la estructura y te voy a compartir
nuestra estructura cómo está hecha, como para que tengas una idea o una referencia, pero esto no significa que tengas que ser así sí o sí. En tal caso siempre voy a recomendar que hablen con un maestro mayor de obra, arquitecto, ingeniero, para que les haga el diseño, el cálculo, lo que sea necesario. Pero bueno, en este caso, y como pueden ver en estas imágenes, mientras estábamos haciendo el techo, se ve claramente que es una estructura de madera, en este caso es madera de 2x4, que sostiene todo lo que sería la tirantería del techo y todo el peso de arriba del techo. Después, a esa estructura de madera, nosotros le hicimos la técnica de quincha encofrada para hacer estas paredes de barro. Sí, exactamente, esta pared que está acá es una pared de barro de 25 centímetros de espesor. Todas las paredes de toda esta construcción son de 25 centímetros y están con una terminación de revoque a la cal. Fíjense qué prolijo, ni se nota que estamos hablando de algo estereotípicamente hablando de barro, ¿no? Pero bueno, está todo en el canal, les dejo todo en la descripción para que lo puedan ver. Ahora, esta estructura independiente que te mencionaba antes es lo que sostiene todo el peso del techo y en este caso es lo que agarra la tirantería que está acá, que en este caso es de madera de 2x6 a unos 60 centímetros aproximadamente entre sí, creo que es 58 más exactamente. Y después tenemos un vuelo de pared a pared de unos 2,80 metros, así que son maderas que superan los 3 metros, creo que andaban en 3,50 por ahí, para que me deje un alerito del otro lado. Así que eso vendría a ser todo lo que es la estructura en nuestro caso, y a partir de ahí ya arrancamos con el tablón de machimbre. Sobre la estructura en este caso va lo que serían las tablas, y en este caso es machimbre, el machimbre de 1 pulgada. Si utilizamos machimbre de media pulgada, lo que puede pasar es que se pandee un poquitito, que se hunda un poquitito el techo. No mucho más que eso, tendríamos que hacer los cálculos bien del peso de la piedra que nosotros le vamos a poner arriba. Pero si usamos de 1 pulgada, como que no hay ningún problema. También podríamos usar tablada. La tablada justamente vendría a ser la tabla sin el macho y el hembra del machimbre. Pero sucede que se empiezan a doblar, es como que aportan menos estructura. Lo bueno del machimbre es que como las tablas se unen, unifican toda la fuerza y todo el peso arriba se distribuye muchísimo más parejo. Es por eso que siempre les voy a recomendar machimbre y no tablado y de 1 pulgada. Una vez puesto el machimbre, lo que tenemos que hacer es poner las barreras de vapor. Y en este caso es una barrera de vapor que compré, pero también podría haber sido otra tipo cartón asfáltico. Hay como varias opciones. Lo que importa es que tenga barrera de vapor al igual que el techo de chapa. Y por sobre la barrera de vapor va la capa aislante. Ya en 2024 no nos vamos a andar planteando si los techos hay que aislarlos, si no hay que aislarlos. Los techos siempre hay que aislarlos, sea de piedrita, sea de chapa, sea techo vivo, no importa. Siempre tenemos que tener una capa aislante. En este caso tiene que ser una capa aislante que soporte la compactación, así que te voy a recomendar, en principio, espuma de polietileno, puede ser poliestireno expandido y también el cartón. Te voy a dejar acá la miniatura, el video en la descripción para que lo veas, porque el cartón es la opción más económica, soporta la compactación y aísla casi lo mismo que la espuma de polietileno que hoy en día se fue por las nubes. Así que también en este video te voy a recomendar que ahorres muchísimo dinero en aislación. Está acá abajo en la descripción. Otro dato muy importante y que también va a definir si te sirve este techo o no te sirve, y es que es principalmente para techos con una pendiente de un 10%, 15% máximo. Mucho más no, porque las piedras si no se te van a empezar a caer. Cuando hablamos de 10% significa que en un metro lineal lo que sucede es que el techo sube 10 centímetros. Y cuando hablamos de 15% es que en un metro lineal de techo el techo sube 15 centímetros. Ya mucho más no, porque se puede empezar a caer. Pueden probarlo, pueden ajustarlo, pueden calcularlo, sí, perfecto, pero recomendación, cercana al 10%, 15% va a andar muy bien. Y ahora les debo la imagen de cuando pusimos los aislantes y pusimos el plástico, pero esto realmente no es un porque sí o porque no quise. Estamos hablando de que es un momento muy riesgoso y hay que estar muy concentrados. Y esto es muy importante y es una advertencia que les doy a toda aquella persona que se quiera construir el techo. Cuando ponemos los aislantes, en este caso puede ser la espuma de polietileno, lo que sucede es que se puede formar una pequeña vela, que vos decís no pasa nada, pero un día de mucho viento te puede tirar del techo. Y cuando hablamos del plástico, y justamente fueron los días que nos tocaron de mucho viento, estamos hablando de que puede tener el tamaño de una pequeña embarcación. El efecto vela es tremendo y no solamente puede tirar a una persona del techo, sino que puede tirar a todo el equipo de construcción del techo. Es algo que hay que prestar muchísima atención y en lo posible hacerlo los días nublados para no quemarnos justamente con el plástico negro y de poco viento. En nuestro caso no tuvimos muchas alternativas porque se venía la lluvia, se nos iba a estropear el techo, así que le metimos con todo. Así que en este momento les muestro el techo hasta que llegamos a la parte que hicimos todas las cenefas y pusimos el plástico. Y ahora vamos con la capa hidrófuga. Vendría a ser la capa que va a hacer que el techo sea impermeable y en este caso estamos hablando de polietileno de 400 micrones mínimo
hasta lo que sería una geomembrana de 1000 micrones. En un techo vivo de crasa y suculenta que tengo geomembrana de 1000 micrones y les puedo asegurar que ese techo puede durar 400 años, 500 años, 1000 años, o sea, realmente puede durar muchísimo, salvo por supuesto alguna catástrofe. Pero digamos la verdad, es como que hoy en día puede ser muy costoso y en ese momento lo conseguí en una oferta, un retazo que sobró. Lo más normal es hablar de geomembranas de 500, 800 micrones y como dije, mínimo polietileno de 400 micrones. Pero acá quizás me digas, Martín, pero al final lo que me ahorro en chapa me lo termino gastando en este plástico. No, tengamos en cuenta que la chapa va a salir muchísimo más que este plástico y como en estos techos no usas ni clavaderas ni tornillos, lo que vamos a hacer es un enroque. Vamos a cambiar el valor de las clavaderas y los tornillos por el valor del plástico porque son casi lo mismo. Estuve haciendo los cálculos y son casi lo mismo, así que no tendrías un costo adicional. Seguís ahorrándote muchísimo dinero comparado con un techo de chapa. En serio, me van a perseguir, me van a desaparecer. Y ya sé lo que me van a preguntar. Martín, ¿puedo usar polietileno de 200 micrones en 2 capas? ¿O puedo usar polietileno o la silo bolsa de 250? Está perfecta, no tiene ningún agujerito ni nada. Bueno, en tal caso, y si es para alguna emergencia, es para salir del paso, es para un tallercito, galponcito, para algún gallinero, lo que sea, que quieren hacer un techito vivo o árido, perfecto, no hay ningún problema, pero sepan que esos techos se pinchan. Hoy en día ya a 15, 20 años de que tenemos experiencias documentadas de techos vivos hechas con polietileno de 200 micrones, se sabe que se rompen, que el viento los desgarra. Incluso hay algo que sucede y es que la naturaleza misma lo rompe. Los animales, el chimango, el gavilán, como le digan, los halconcitos, se posan, por ejemplo, en el plástico y lo rompen. Los gatos cuando suben a los techos, incluso a mí me subió una gallina y empezó a rasgar. Y eso te rompe los plásticos, puede ser roedores, también puede ser un montón de cosas. Así que mientras más grueso sea, mejor. Polietileno de 200 solo para salir del paso, nada más. Y otra pregunta que seguro me van a hacer es si se puede hacer este techo árido sobre un techo de chapa ya preexistente. Y yo les digo que no conviene porque va a ser un techo que va a ser más pesado y la estructura requerida para un techo de chapa no es gran cosa y por lo general no soportan. Así que si ustedes insisten en hacerlo, tienen que asesorarse con alguna persona que les pueda hacer el cálculo y asegurarles que justamente pueda soportar el peso. Y una vez puesta la geomembrana de 500 micrones, en nuestro caso lo que hicimos fue poner la manta geotextil. Esta manta geotextil la engrampamos a la cenefa para que se haga justamente un bolsillito y a partir de ahí lo que hacemos es poner la piedra. ¿Para qué sirve esta manta geotextil? Es simplemente para que la piedra, que en nuestro caso es bastante filosa, no nos lastime la geomembrana de 500 micrones, o sea, el plástico que evita que el agua ingrese adentro de la casa. Esto es muy simple y se puede cambiar también por medias sombras viejas. No hay ningún problema. El tema es justamente evitar que la piedra lastime el plástico. Y en el caso de que quizás tengan alguna piedra que sea más bien redondeada o ovalada, que no tenga tanto filo, muchísimo menos problemas porque la piedra no les estaría lastimando en lo más mínimo. Y con esta parte del video seguramente ustedes van a poner like, se van a suscribir, van a compartir este video con toda su familia, con sus seres queridos, con aquel amigo que está construyendo la casa. ¿Saben por qué? Porque me tomé el trabajo de calcularles exactamente cuántos baldes de obra, en este caso, se utilizan por metro cuadrado para este techo de piedrita. Y fíjense que nos dio 4 baldes y gracias a eso es que pudimos sacar el cálculo que aproximadamente con un bolsón de metro cúbico de piedra partida podemos cubrir unos 32 metros cuadrados de superficie y realmente con un espesor bastante interesante, lo suficiente como para que no se vea el manto geotextil. Así que ese vendría a ser la cantidad necesaria y el peso estamos hablando de aproximadamente 46 kilos por metro cuadrado, que no es tanto para un techo. Y algo que seguramente me van a preguntar y es lo siguiente, y es el tema del drenaje, y por las dudas lo aclaro ahora. Este que está acá es el nivel del plástico del techo, esto que está acá es la manta geotextil. Ahí podemos ver el plástico y fíjense, esta es la cenefa que supera unos 4 o 5 centímetros la altura del techo. Y a partir de ahí pueden ver cómo el agua se va por ahí, o sea, acá directamente al piso. La manta geotextil puede ir engrampada o apoyada, la grampa la tiene por acá, pero bueno, podríamos engrampar acá y ahí arrimamos la piedra y ya está. Entonces, todo este borde que nosotros tenemos acá y todo ese borde que nosotros tenemos ahí es el drenaje, y del otro lado abajo podemos poner una canaleta de zinc y ya está. Como pueden ver, acá está toda la cenefa y si bajamos podemos ver el plástico que continúa hasta acá abajo y es acá donde nosotros podemos conectar una canaleta.
Ahí vemos el techo, lo que sería para arriba. Y ya está. O lo podemos dejar así, en este caso con una terminación de madera. Y por último me gustaría decirles dónde no se debería hacer este techo de piedritas y cualquier otra clase de techo que estemos hablando de una inclinación de un 10-15%. Y estamos hablando de zonas donde cae mucha nieve, donde puede haber algún evento de erupción volcánica y el techo se cargue de ceniza. En todos esos casos siempre se va a recomendar techos con más pendiente. Y en este caso no se pueden hacer techos con mucha pendiente cuando estamos hablando de poner piedritas arriba. Así que en ese caso les diría que no. Realmente lo que va a suceder es que o van a tener que gastar una fortuna en estructura o se les va a colapsar cuando ya empiece a sumar carga justamente el peso de la nieve o de la ceniza. Para el resto de los casos es muy recomendable, como dije, es muy económico. Es casi insonoro, ayuda a reflectar toda la luz solar, ayuda a filtrar el agua, de hecho es el mejor filtrando agua, tiene un montón de beneficios, pero en ese caso les diría que no. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. A continuación lo que voy a hacer es dejarte acá el botoncito para que te puedas suscribir al canal. Te recuerdo que es totalmente gratuito. Y acá te voy a dejar una selección de videos que seguramente te van a gustar y servir un montón y mucho más si te estás construyendo la casa. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Chau, chau.